Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Les recordamos que pueden seguir nuestras redes sociales. No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter, así como también pueden seguir en vivo y en video nuestra interacción en cabina a través de www.rumba985fm.com. Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata del señor Juan Isidro Guzmán Taveras, politólogo, especialista en estudios internacionales, maestría en seguridad y defensa, relaciones internacionales y geopolítica. ¿Adivinen para hablar de qué? Por supuesto, del caso Ucrania-Rusia. Así que bienvenido a No Se Diga Más. Bien, saludos, ¿cómo está? Bien. Bien, Gracias a Dios. Los últimos acontecimientos del día, señor Guzmán, a esta hora hablábamos al principio del programa de que hoy pareciera haber bajado un poco las tensiones, pero el que sabe de esto es usted. Ayúdenos a entender. Sí, aparentemente las vías diplomáticas se han abierto de nuevo. O sea, los representantes de ambas partes, de ambos países, ha llegado a un acercamiento. No estamos diciendo que hay un cese de fuego, ni mucho menos, pero se abrieron los caminos multilaterales para resolver el conflicto. Aparentemente, o sea, son las declaraciones que nos llegan a través de los diferentes fuentes, por ejemplo, RT, que es un órgano del mismo Rusia TV, o sea, de Rusia, y la vemos también la BBC, o sea, no podemos confirmar, pero ambos representantes están llegando a algún tipo de acercamiento. Al abrirse estos canales diplomáticos, ¿qué podríamos esperar en el mejor de los escenarios? Bueno, en el mejor de los escenarios, o siendo, mejor dicho, realista con la situación geopolítica de Rusia, es que Rusia se retire, vaya hacia las dos provincias, oblast, como le dicen ellos, a los dos oblasts que están reverdes, o sea, que ellos se mantengan dentro del oblast y que abandonen el resto de Ucrania y depongan el gobierno de Zelensky. Esa es la posibilidad que yo creo que sobre la cual ellos pueden negociar algún tipo de salida. Si no, ellos están adentro con todo el poder militar que tienen y con bastante reconocimiento de causa de la situación que le perjudica mantener a Ucrania y a la OTAN tan cerca de su territorio vital. Claro, es una realidad cuando uno ve la comparación a nivel de fuerza entre Ucrania y Rusia. O sea, es mucha la diferencia. Rusia, en términos de cantidad de tropas, cantidad de equipos, prácticamente lo cuadruplica o quintuplica el caso de Ucrania. Entonces, pareciera ser una locura si Ucrania no va a contar con el apoyo militar de la OTAN, que es lo que todo indica. Sería una locura continuar por ese camino. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que tenemos que ver algo también. Ucrania es un territorio bastante amplio. Pues se puede controlar por un tiempo. Lo que dice el poder se puede sostener en el tiempo, pero no por todo el tiempo en base a violencia. Es una realidad de la lógica del poder. Eso está estudiado. O sea, por eso usted ve que los grandes sistemas caen de todas maneras. O sea, es probable mantener el poder, pero es difícil controlarlo de manera constante. Y de hecho se ha visto históricamente. Pero lo que yo entiendo es que va a haber una salida diplomática, una salida a la situación, porque toda Europa está perjudicado, el comercio mundial se ve perjudicado. Hay una situación de mucha sensibilidad con respecto por ejemplo, a los commodities, al petróleo, y eso afecta a la economía mundial. Y yo creo que se va a tratar de buscar un acuerdo, porque Rusia ha dado el primer paso diciendo que abrió los caminos diplomáticos a resolver el conflicto. Pero abrió los caminos diplomáticos, o sea, de una manera un poco extraña, porque justamente hoy Putin decía que los militares tomaran el poder y que con ellos iba a ser más fácil poder hacer cualquier tipo de negociación. Entonces ahí es como contraproducente, porque quiero supuestamente llegar a un acuerdo, pero te la estoy poniendo... no iba a decir ni en China, porque es contraproducente también decir eso. Pero... Lo que pasa es que tenemos que ver quién tiene el control ahora mismo. No, definitivamente, los rusos tienen el definitivamente control. Lo tienen los entonces, rusos. Cuando tú tienes el control, tienes mayor capacidad de negociación. Y entonces ellos entienden que, no sé si tú te has dado cuenta, porque aquí las informaciones que llegan siempre son de Occidente, o sea, de los bloques capitalistas y progresistas, por decirlo de alguna manera. Pero Rusia hizo una narrativa para ejercer ese ejercicio de poder, de hacer esa invasión, o como usted le quieran llamar, porque un ejercicio militar.
o sea, una penetración, como le quieren llamar. Hizo una narrativa diciendo que en Ucrania había un gobierno de carácter fascista, nazista. Dijo que que en Ucrania estaban exterminando los elementos rusófilos. Dijo que que era un presidente títere. O sea, creó la narrativa a su bloque que pudiera recibir apoyo para que tuviera un nivel de legitimidad. Eso es lo que se busca normalmente cuando va a ser ese tipo de invasión. Recuérdense, por ejemplo, el caso de Irak. Estados Unidos decía que habían armas de destrucción masiva o químicas, armas químicas, no recuerdo exactamente. Eso buscando una justificación. La justificación. Si nos vamos a los mecanismos naturales de lo que se llama el derecho internacional y el sistema internacional, está rompiendo todo lo que se llama la gobernanza global y lo que se llaman los acuerdos de Minsk y todo lo que se supone que eran las vías naturales. Pero el derecho, la política, tiene paradigma, y tiene el paradigma con que se ejerce el derecho en la política, es el paradigma realista, que es en base a la fuerza, y eso fue lo que ellos hicieron, ejecutar la fuerza, aunque se creía que no lo iban a hacer. Yo creo que muy pocos analistas dijeron que iba a haber ese tipo de ejecutividad. Muy pocas personas pensaban que él iba a llegar a tanto, de verdad que sí. Lo que pasa es que es un individuo entrenado por la KGB, que es un tipo que sabe de geopolítica, que reconoce la grandeza del pueblo ruso, que creó la narrativa, le expliqué. Existe un parque temático para visitar, y un ejército infantil, para crear la sensibilidad. Vamos a darle un ejemplo, o a darle una explicación un poquito detallada. Cuando cae el bloque, el think tank de Estados Unidos, entre ellos Kissinger y George Kennan, dijeron que Estados Unidos no debía que no debía caer en el mismo error que se cometió cuando la Primera Guerra Mundial con Alemania, porque si cercaban a Rusia se iba a levantar como se está levantando en base al nacionalismo puro. O sea, fue un error y no le creyeron, no le hicieron caso, decían que eran dos ancianos decrépitos, que realmente eran bastante ancianos. Pero lo que dijo Kissinger era que debía haberse creado un estado tapón, ni pro-ruso ni pro-occidental, tapón, o lo que se llama un pivote estratégico, o sea, que no constituyera en nada a favor de uno y otro. Eso es muy difícil, y eso lo sabemos, o sea, en geopolítica eso es demasiado difícil. No es tan difícil si sabemos que en Ucrania hay una población que tiene unos elementos rusófilos y otros que son pro-ucranianos, o sea, se puede bajar. Lo que son muy frontera con Rusia son prorrusos naturales. Y lo que son, entonces hay que jugar con la diferencia. Claro. Y eso es el equilibrio de poder y el manejo del poder. O sea, es un equilibrio de poder. Señor Guzmán, perdón, porque mira qué tan difícil es hacer gobierno en algunos países socialistas de Europa del Norte, Dinamarca, Noruega, tan fragmentado el poder, no sé si lo sabe, un sistema parlamentario que después y se hace con 8 partidos, logran un equilibrio. Bueno, tiene que ver mucho con el desarrollo histórico de los pueblos, la idiosincrasia y la forma en que se estructuran los círculos de poder. Señor Guzmán, a nivel de éxodo de población civil de Ucrania, entiendo que Polonia es prácticamente la única vía de escape. Sí. ¿Qué se ha sabido de eso? ¿Efectivamente hay un éxodo importante? ¿Se sabe de alguna cifra hasta el momento? ¿Qué se puede esperar? No conozco las cifras realmente. Sí se ve en la cantidad de personas saliendo de las imágenes. Pero realmente en las guerras, los principales víctimas son la población civil. En el sentido también que los grandes desplazados son los que más mueren. Porque de una manera, si se da la guerra a gran escala, quiero decir, en la Segunda Guerra Mundial, de manera cuantificativa, murieron más personas civiles en éxodos y trasladados a la fuerza que por los combates directos en la segunda, no en la primera. O sea que es peligroso que eso se convierta en un problema también. Si se le crea algún tipo de respuesta al éxodo, quiero decir. Ya se habla de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, Rusia tiene derecho a veto dentro del Consejo. ¿Qué beneficios entonces tiene esta resolución o qué esperarían estos países que se unen al reclamo a Rusia? Son simbólicas, son simbólicas. Son los grandes centros de poder, los 5 países que tienen veto.
son simbólicas. O sea, saber quién tiene el apoyo de quién. O sea, Rusia no hizo ese ejercicio de poder, no se atrevió si no hubiese tenido el apoyo, por ejemplo, de China. Aunque fuera tácito, aunque no fuera expreso inmediato. Y entonces, luego lo que dice el presidente chino, entonces, ¿no es contraproducente? ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Dijo que la mejor manera era que llegaran a una negociación, Claro. que le pedía a Putin que llegara a una negociación. Es el juego diplomático en ese caso, es el juego, simplemente. Recuérdate que China tiene su problema con Taiwán. Uno de los riesgos que podía haber tenido este caso era lo que se llama el efecto dominó, el que pudiera suceder tanto con Israel como con China, Israel o Irán con Arabia Saudita, esas diferencias que podían suceder y que existen, de manera geopolítica. Y no, aparentemente se ha llamado un poco a conciencia y hay un poco yo entiendo, de tranquilidad, más que lo que se veía ayer y hoy en la mañana. En el escenario hipotético, ¿verdad?, de que esto efectivamente, las conversaciones diplomáticas funcionen, eso no es cuestión de 2 horas, eso llevará un tiempo relativamente largo, pero vamos a ponernos en el mejor escenario, que dure una semana la solución, porque van por buen camino. Aún así, los efectos desde el punto de vista económico a nivel mundial, ¿qué tanto más tiempo podría durar? Bueno, yo no soy economista, pero el nerviosismo de los mercados se refleja con cualquier situación mínima. Imagínate una cosa de estas dimensiones. Los mercados de valores, sobre todo, son muy sensibles a ese tipo de cosas. Y está afectado de ya. O sea, estamos hablando de $10 por barril por encima de lo que costaba el día anterior. Y eso no solo eso, el problema inmediato del suministro de gas a Europa, que es un caso específicamente sensible. Yo entiendo que, aunque sin ser economista, eso se toma su tiempo como quiera, porque una cosa sube y inmediatamente hay un beneficio directo para los actores que están detrás de esos commodities, por decirle de alguna manera, que no van a querer flojar inmediato. O sea, es una realidad. Correcto, así que tampoco podemos lamentablemente esperar que haya una solución definitiva en 3 días y ya el cuarto todo volvió a la normalidad. En asuntos históricos y sistémicos, o sea, cuando son procesos que son tan... Bueno, para decirte un dato, por ejemplo, Kaplan dice de que vivimos en una época de la anarquía comparativa, donde no hay parámetros definidos en muchísimas cosas. Imagínate qué puede suceder en esta situación. O sea, eso puede complicarse. Uno dice que hay un acercamiento diplomático, pero no estamos diciendo que es una realidad. O sea, cualquier elemento que se dé al margen de lo que están conversando puede provocar otra situación. Y cualquier otro actor dentro del sistema internacional puede provocar una situación que perjudique la situación interna de Ucrania sin estar en Ucrania. Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Australia han dado un sinnúmero de sanciones al gobierno ruso. Entonces, en tal sentido, ¿cómo esto puede afectar y puede hacer que Putin trate de echar hacia atrás? Mira, yo no sé la cifra exacta, pero me tengo entendido que Putin antes de hacer esto hizo un colchón, dicen. Son 60 mil millones, no sé, no quiero especular la cantidad, pero él tiene el apoyo de China, vamos a decirlo, y además el petróleo que produce lo necesitan otras personas también, si no lo necesita Estados Unidos. Y de hecho, Rusia, China habían cambiado el sistema de pago de lo que se llama los petrodólares, se habían cambiado un esquema al interior de la organización que ellos poseen. O sea, ellos han ido migrando. El mundo no se ha dado cuenta que los ejes de la historia han ido cambiando. Occidente y el resto, como dijo en su momento este historiador, explicando la grandeza de Occidente, ha ido en decadencia. Es una decadencia visible y evidente, que hay un cambio de eje epocal. Se supone no se está viendo lo que está sucediendo en China y lo que está sucediendo con Rusia, es un despertar de Oriente en sentido general. Por otro lado, la OTAN ha activado algunas de sus tropas. ¿Qué consecuencias podría tener esto y cuáles son las implicaciones en este contexto? Bueno, según leí la primera vez que hacen que lo logran, ¿no? Bueno, se le da un aviso de que están preparados. Recuérdate que el territorio, la tierra es una. Utilizar, por ejemplo, lo digo en sentido de organismo vivo,
las divisiones son geográficas. Tú cometes una explosión, utilizan un arma grande o de destrucción masiva de cualquier tipo, no estoy hablando solo de la nuclear, va a afectar la frontera de Ucrania, dependiendo en dónde la tire. Entonces, es una manera de decir, nosotros estamos aquí, que se quede en Ucrania el problema, que no perjudique las fronteras naturales del espacio de la OTAN. Es una evidencia de fuerza, de compromiso, de demostración de que ellos están unidos en eso. El único de los actores que habló de utilización de fuerzas militares fue el de Inglaterra, el primer ministro de Inglaterra, el único. Boris Johnson. Boris Johnson. Sí. Bueno, vamos a analizar, me gustaría que me ayude con esto, analizar un poquito la figura del presidente ruso, Vladimir Putin. ¿Cuál usted cree que pueden ser los límites de este personaje? Pero yo creo que los límites del personaje habría que ser un psicólogo que se lo diga. Pero la lógica del poder me dice que no hay límite, no hay límite. El poder, eso está estudiado de la antigüedad. De hecho, el que escribió el Leviatán lo dijo, el Thomas Hobbes, dice, el hombre es el logro del hombre y el hombre quiere poder y quien mientras tenga poder quiere más poder. O sea, más poder, el poder es para acrecentarlo. Y las necesidades propias de su seguridad nacional, esa es otra realidad. O sea, ellos necesitan protección de su espacio vital. En lo que en geopolítica se llama espacio vital. Y Ucrania es un peligro en el sentido de que se había inclinado demasiado hacia la OTAN, que es un hijo legítimo. Rusia nace en Kiev. La Rus de Kiev es allí que nace Rusia, en Kiev. Entonces hay una vinculación histórica. Entonces, para ellos es una sensibilidad más que patriótica, una necesidad también de seguridad nacional, como explico. O sea, es una vinculación. El 80% de las palabras del ucraniano son rusas, son compatibles con Rusia. La etnia es idéntica. O sea, hay una vinculación real. Cuando uno ve la historia, dice, lo que pasa es que las influencias de Occidente, en la penetración y el juego ideológico, el juego del poder, querían inclinarlo hacia Europa a la OTAN, porque le beneficiaba. Pero espera, ¿qué hicieron ahora? Nunca lo permitieron. La OTAN debió entrar a Ucrania en el 2014, muchos años antes, no ahora. No ahora que siguieron haciendo el intento. La personalidad de sí se ve, es un personaje formado por la KGB, que tiene una formación intelectual de abogado, o sea, te digo, con un pensamiento fuerte, con un nacionalismo arraigado. O sea, eso te dice mucho hasta dónde puede llegar. Un nacionalismo tanto arraigado y también evolucionado en el sentido de que ha creado política para eso, para levantar el nacionalismo dentro del espacio de Rusia. Correcto. ¿Qué tan real es la penetración de Rusia y de China también? Pero en este momento, como estamos hablando de Rusia, la penetración de Rusia en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bueno, yo creo que la propia respuesta de la diplomacia de estos tres países que tú acabas de mencionar quiere decir que hay un gran compromiso y una gran penetración. O sea, son hijos naturales, si se quiere, aunque es un poquito contradictorio que ya Rusia no es un país socialista. Sin embargo, los otros tres que tú estás hablando piensan y tienen un esquema socialista. Rusia tiene un capitalismo de los oligarcas, que es algo bien interesante como se formó el capitalismo de Rusia. Sin embargo, la vinculación histórica sí se da, o sea, por la herencia histórica de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda ese manto y ese pensamiento y esa ideología queda en la cabeza y en la psiqui de los rusos, no de los jóvenes, pero sí del pueblo ruso, en sentido general, no de los jóvenes, claro. Pero sí se puede decir que han penetrado estos tres países. Claro que y no ha habido entonces un descuido de Occidente. Claro, siempre lo has dicho. O sea, Estados Unidos descuidó, para decir Estados Unidos, que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, una expresión muy común. Ha descuidado a América Latina por décadas. O sea, ellos cambiaron en un giro estratégico. Pensaban que era más necesario penetrar por la situación, por ejemplo, del 2001, que hubo un cambio paradigmático en cuanto a la seguridad mundial, o sea, un cambio de lo que debió utilizarse como hipótesis de conflicto. Se cambió de una guerra natural de lo que era de un mundo unipolar en ese momento, o sea, del bipolarismo al unipolarismo, y ellos pensaban que ya su enemigo no estaban tan cerca como estaban antes, o sea, descuidaron
porque ya el socialismo en América Latina iba en decadencia, creían ellos. Sin embargo, hubo un revival con todo lo que ustedes conocen, o sea, en Chile, Bachelet, etcétera, etcétera. O sea, ellos descuidaron, claro. Este descuido tiene que ver con que en el día de hoy ya no se visualiza que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Mira, yo soy de lo que creo que Estados Unidos sigue siendo la primera No, te potencia digo del mundo. se visualiza, no te digo que sea o no lo sea, sino muchas personas visualizan el día de hoy que ya no es Estados Unidos, que Estados Unidos ha ido perdiendo terreno. Sí, ha ido perdiendo, evidentemente, pero la lógica de su estructura militar, del gasto militar que tienen, también de su cultura, de la penetración de la manera de ser americana, de American Way of Life, lo del sueño americano. Yo recuerdo que en los 80 se hablaba de la alineación mental y de la penetración cultural del occidente, pero era de Estados Unidos. La Coca-Cola, el McDonald's, todavía eso está, no parece, aunque parezca mentira. No hace nada que Sarkozy creó una ley en Francia para determinar qué eran los franceses y creó una ley para evitar la cantidad de penetración cultural de americana a una proporción que no arropara la francesa. Para ponerte un ejemplo de un país fuerte, imagínate en los otros países. Claro, en civilizaciones milenarias, como China, la penetración es muy y un espacio muy controlado por el eje de poder, o sea, controlada toda es diferente. Pero penetraron, si tú quieres, Japón, una cultura riquísima, penetran, no sé, ¿me entiendes? Hay penetración y ellos siguen siendo, la democracia sigue siendo muy vendible, muy vendible. Es una realidad política, para mí filosófica, porque la democracia no es filosofía que un sistema político, porque tú votas una vez al año, las decisiones las toma otra persona. Pero está un poco de decadencia si tú la ves. Cuando tú analizas qué también le ha ido. Estados Unidos de antes, el Estados Unidos de hoy en día ha ido perdiendo Claro, terreno. yo digo también como tú ves cómo enfrentaron la pandemia en los países de órdenes de fuerza, para decirlo de una manera, y cómo lo enfrentaron los países más occidentales, más abiertos, más liberales. Aquellos tuvieron un triunfo mayor, inmediato, o más inmediato, porque tenían un control de su población. Claro. Eso también te dice que yo prefiero libertad o seguridad. Ese es un gran dilema de todos los sistemas políticos. Señor Guzmán, se nos acaba el tiempo, pero estamos sumamente agradecidos por su presencia aquí en No Se Diga Más y por supuesto por estos importantes aportes para comprender mejor esta difícil situación entre Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bueno, gracias. nos acompaña en No Se Diga Más Juan Isidro Guzmán Taveras, politólogo especialista en estudios internacionales.